dio la orden de acción, seguramente él no estaba pensando que su instrucción iba a implicar al Senado, al Congreso y al mismísimo George Bush padre. En 1992, las conclusiones expuestas en la película JFK condujeron al Congreso de los Estados Unidos a aprobar la ley de recopilación de registros del asesinato del presidente John F. Kennedy. El informe de la comisión fue presentado en 1998 al presidente William Clinton. El legislativo entonces reconoció que el secreto gubernamental generó sospechas que erosionaron la confianza en la veracidad de las agencias federales en general y dañaron su credibilidad. La teoría de la conspiración gubernamental para asesinar a Kennedy cobró cada vez más fuerza. Aunque el propio gobierno federal hizo un reconocimiento público de este hecho, las corporaciones de noticias estructuran narrativas de descrédito a la posibilidad de una conspiración detrás del asesinato e insisten en que el homicida era un lobo solitario. Es más, decir lo contrario, según ellos, es ingresar de inmediato a la industria de la conspiración casi a la par del avistamiento de ovnis y de faunas aladas en los bosques. Ellos determinaron que esta ley abarcaría más allá de los registros relativos al asesinato y que tendría efecto para un conjunto de documentos de la década de los 60 que ellos consideraron pues claves para la comprensión histórica de esta época y el contexto político y diplomático en el que ocurrió este asesinato. La ley impuso que los registros se divulgaran 25 años después de la fecha de promulgación de el año 2000. También otorgó facultades al Ejecutivo para impedir la difusión de documentos que pudieran perjudicar la defensa militar, operaciones de inteligencia, la aplicación de la ley o la conducta de las relaciones exteriores. Según lo asentado, las agencias no iban a poder impedir la divulgación, alegando para ello pues razones de pertinencia, ¿no? Cumplidos los 25 años, los archivos nacionales estadounidenses comenzaron el proceso de publicación de los documentos y el 21 de octubre Donald Trump anunció en su cuenta Twitter, sujeto a la recepción de más información, permitiré que se abran los largos y bloqueados y clasificados archivos de JFK. En un memorando emitido el día jueves, el magnate anunció que iba a haber demora en la desclasificación. Los departamentos y agencias ejecutivas me han propuesto que determinada información pues continúe siendo eliminada por cuestiones de seguridad nacional, aplicación de la ley y asuntos exteriores. Y selló con la siguiente frase: yo ordeno hoy que el velo finalmente se levante. Y estas palabras, por supuesto, no tuvieron ningún impacto, ninguna repercusión, pero le permitieron mantener 2000 censurados fueron publicados cuando se esperaban por lo menos 3.140 documentos. Según Democracy Now!, se espera que los archivos finales se publiquen en abril del año próximo. Vamos a hacer un repaso por las investigaciones. 7 días después del homicidio se instaló la llamada Comisión Warren, que estableció la verdad oficial sobre este asesinato. Según esta comisión, se efectuaron 3 disparos desde la ventana del piso 6 de un edificio que servía como un almacén de textos escolares en Texas. Se determinó que el ex marín Lee Harvey Oswald fue el homicida y descartó la posibilidad de una conspiración. Oswald fue capturado tras el homicidio y declaró a la prensa además que él no había asesinado a nadie. 2 días después fue herido de muerte por Jack Ruby. Según se especula, Ruby mantenía vínculos con Richard Nixon. Así se desprende además de un mando del Departamento de Justicia Estados Unidos que fue emitido años antes, en 1947, y en el que ya se recomendaba rechazar como testigo a Rugby, por otro caso por supuesto, porque era un empleado del entonces congresista. Los nuevos documentos demuestran que el FBI había alertado a la policía de Dallas sobre un posible atentado contra Oswald. No obstante, no instalaron ni un solo cordón de seguridad en la comisaría y Oswald fue disparado a bocajarro por Jack Ruby ante las cámaras de televisión. Jim Garrison es el fiscal del distrito de Nueva Orleans, o era un fiscal del distrito
las conclusiones del informe Warren. Y como dato curioso, debemos recordar que la historia de Garrison es el eje central de la película de Oliver Stone. En el film, el fiscal interpretó a su oponente Eric Warren cuando le disputaba. El señor Garrison no ha presentado nada públicamente que pueda contradecir nuestras conclusiones. Para comprender su teoría, vamos a hacer un repaso por el atentado. El primer disparo no impactó contra la caravana. Se presume que fue la bala que hirió levemente al espectador James Tague, después además de impactar contra un árbol y la acera. 3 segundos y medio después se habría efectuado un segundo disparo que impacta al presidente en la nuca, atraviesa su cuello y alcanza al gobernador John Connally. 8 segundos después del primer disparo, una bala hiere mortalmente a Kennedy al impactar el hueso parietal derecho. Garrison refutó la posibilidad de que Oswald actuara solo. Por el número de heridas, aseguró que es imposible que se hubiesen realizado 3 disparos y por la trayectoria balística cuestionó que la segunda bala hubiese podido herir a Kennedy y a Connally al mismo tiempo. Para ello, la bala habría efectuado un recorrido contrario a las normas de la física. Desde entonces, los escépticos llaman a este disparo la bala mágica para desacreditar al informe Warren. El propio gobernador Connally declaró en 1982, no creo ni por un segundo, las conclusiones de la comisión Warren. Sin embargo, hay investigadores que se esfuerzan por respaldarlas. Un documental realizado a propósito del 50 aniversario del homicidio intentó impugnar la magia de la bala y simuló la trayectoria con un rifle láser. En el documental efectivamente logran señalar el recorrido sin denotar que colocaron al francotirador en andamios a varios centímetros de la fachada del edificio, por lo que podríamos presumir que Oswald tenía el don de la levitación, ¿verdad?, para satisfacer el punto de vista del documental. Garrison logró llevar a juicio a los implicados en la conspiración del asesinato, a pesar de que, además demostraron pruebas contundentes de las vinculaciones del acusado, de nombre Clay Shaw, con la CIA, fue declarado inocente. Años después hasta confesó que mintió en el estrado sobre su filiación a la Central de Inteligencia y a su vez la agencia le reconoció como fuente. Uno de los logros más significativos de este juicio fue llevar a la corte la película casera más completa del atentado, conocida como la grabación Zapruder, que durante 20 años permaneció oculta entre los archivos de la revista Life y que hoy es el registro audiovisual más difundido del atentado. Su primera emisión en el programa de la CBS Good Morning America en 1975 desató tal polémica que fue uno de los motivos para reabrir la investigación sobre el atentado. Hasta entonces ningún audiovisual mostraba con tanta nitidez el impacto de la bala fatal golpeando la cabeza de Kennedy y tumbándola hacia atrás y no hacia adelante como se esperaba. Continuando con otras investigaciones oficiales, en 1976 se instaló el Comité Selecto de la Cámara sobre el asesinato para investigar los atentados en los que asesinaron a John Kennedy y a Martin Luther King. En 1979 emitieron el informe final. En las conclusiones coinciden que el autor del homicidio fue Lee Oswald, pero determinaron y que se efectuaron 4 disparos. La posibilidad de que Kennedy fuera víctima de una conspiración. El Departamento de Justicia, la FBI, la CIA y la Comisión Warren fueron severamente criticados por dicho comité por su pobre desempeño en las investigaciones y el servicio secreto también fue tildado de deficiente en su protección al presidente. Las motivaciones del atentado siguen siendo un misterio. Una de las teorías se enfoca en la Reserva Federal. Como sabemos, esta entidad es el equivalente al Banco Central estadounidense, aunque se trata de una institución, una mafia privada y autónoma. El 4 de junio de 1963, Kennedy firmó la orden ejecutiva número 11.110, que despojaba a los bancos de la Reserva Federal de su poder
para prestar dinero con intereses al gobierno. El número de orden ejecutiva consta en los archivos estadounidenses. El decreto permitía emitir dólares respaldados con lingotes de oro o plata existentes en la tesorería, lo que significaba un desafío directo al control privado sobre el sistema de la Reserva Federal. Jim Marrs, en su libro Crossfire, alega que el objetivo de Kennedy era transferir el poder de la Reserva Federal al Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Según esta hipótesis, Lyndon Johnson, luego de juramentarse, habría dejado sin efecto la orden ejecutiva mientras se trasladaba a Washington a bordo del avión Air Force One. Por el momento no hay ningún archivo que deje constancia de esta acción. En el momento de la muerte de Kennedy, Johnson estaba sujeto a 4 importantes investigaciones criminales, una por violación de contratos gubernamentales, otra por prevaricación, otra por lavado de dinero y una por soborno. Esto ha despertado sospechas sobre las implicaciones del sucesor presidencial. Otra teoría coloca a la CIA en el centro de la hipótesis del atentado. Después de la fracasada invasión de Bahía de Cochinos en Cuba, Kennedy fue muy crítico con la CIA. Según se registra, el presidente dijo en privado: voy a destrozar a la CIA en 1000 pedazos y esparcirla a los vientos. Una frase que a nosotros nos resulta simpatiquísima. El presidente obligó al entonces director de la CIA, Alan Dulles, a renunciar. Luego del asesinato de Kennedy, Lyndon Johnson incluyó a Dulles entre los 7 miembros de la comisión Warren para investigar el asesinato de Kennedy. En 1994, James Files se declaró culpable de haber realizado el tercer disparo contra el presidente. En su testimonio indica que el plan fue orquestado entre la CIA y el jefe de la mafia de Chicago, Sam Giancana. Según sus declaraciones, hubo un tercer homicida, Charles Nicoletti, que disparó desde el edificio Daltex. Oficialmente nadie le ha dado crédito a sus declaraciones y documentos recién desclasificados tampoco despejan las dudas. En una comparecencia en 1975, Richard Helms, exdirector de la CIA, fue cuestionado sobre un punto clave. ¿Hay alguna información?, le preguntaron, relacionada con el asesinato de Kennedy, que de alguna manera muestre que Lee Harvey Oswald fue de alguna forma pues agente de la CIA o agente? Y la respuesta de Helms sigue siendo un misterio. Otra revelación de estos desclasificados es la llamada anónima que recibió un reportero de un diario local de Reino Unido en la que anticipaban alguna gran noticia en Estados Unidos 25 minutos antes de que fuera asesinado Kennedy. Los documentos publicados el día jueves confirman los planes de la Agencia de Inteligencia de Estados Unidos con mercenarios cubanos de Florida para cometer los magnicidios de Fidel y Raúl Castro, así como de Ernesto Guevara. De acuerdo con los documentos, el sistema de recompensas tasaba en unos $100.000 la muerte de Fidel, aproximadamente $1.300.000 en la actualidad, y otros 20.000 por Raúl y Guevara respectivamente, que equivaldrían como unos $256.000 en nuestra época. Estos trofeos por matar se ampliaban a los que asesinaran a comunistas cubanos. La CIA también consideró ejecutar una invasión directa contra Cuba o bien ejecutar operaciones encubiertas que pudieran calificarse de carnicerías, y les traemos uno de los ejemplos. Esto dice textualmente uno de los documentos desclasificados: podríamos desarrollar una campaña comunista de terror cubana en el área de Miami, en otras ciudades de Florida e incluso en Washington. La campaña de terror podría apuntar a los cubanos que buscan refugio en los Estados Unidos. Podríamos hundir un bote lleno de cubanos en la ruta a Florida, reales o simulados. Podríamos fomentar atentados contra la vida de los refugiados cubanos en los Estados Unidos, incluso hasta el punto de causar heridas y que los casos se publiquen
ampliamente. Explotar algunas bombas de plástico en lugares cuidadosamente elegidos, el arresto de un agente cubano y la publicación de documentos preparados que respalden la participación de los cubanos también sería útil para proyectar la idea de un gobierno irresponsable. Esto es la página 13 de uno de los documentos desclasificados. Estos informes también comprueban que Estados Unidos planeó la introducción de agentes biológicos para afectar las cosechas, tal y como lo ha denunciado Cuba durante décadas. Los magnicidios emergen como una constante de las operaciones de la CIA con proyectos de asesinatos de políticos en países como República Dominicana, Congo, Vietnam del Norte y del Sur. Si bien los archivos no terminan de esclarecer el papel jugado por el gobierno estadounidense en el asesinato a Kennedy, sí confirman la comisión de cuantiosos y graves delitos contra Cuba. Mientras ellos reinciden en el odio y la violencia, nosotros reincidimos en el amor y la esperanza. Hasta un nuevo clic.